permite también ir a visitar a familias de muy alto nivel de Bolivia, a ofrecerse como profesora de alemán de los hijos y también estar recogiendo una información muy valiosa que remite cuidadosamente. Son 2 años de trabajo como agente y a veces actuando en una estricta soledad, hasta que recibe la visita de un agente cubano cuyo seudónimo es Mercy, Misericordia en inglés, que le anuncia algo que había pedido o esperaba Tamara con muchas expectativas, y es su afiliación al Partido Comunista Cubano. Entonces le entrega su carta. Es una nueva etapa, y esta facilidad de adaptación y portentosa memoria le ayudan a Tamara a moverse en un ambiente complejo. Y bueno, finalmente recibe en mayo de 1966 la visita de otro agente cubano a quien ella había conocido en la isla. El seudónimo es Papi, y digo también el nombre porque esto ya es historia, José María Martínez Tamayo. Y le dice que bueno, empieza ya la cuenta regresiva para el plan que había diseñado el Che. Tamara se va a encargar de la recepción y traslado de los combatientes al escenario de lucha. El 20 de diciembre de ese año, del 66, le designan a Tania como agente en la red de apoyo cubano. Tanto es así que se encarga ella en abril, se encarga ella a fin de año de llevar, de presentar y transportar a Regis Debray, Ciro Bustos y un tercero cuyo nombre se me fue, y George Andrew Ross, un periodista y escritor norteamericano. Lo llevan al campamento base. Bueno, antes de que llegue fin de año, hay una nueva entrevista de Tamara con el Che, y el Che le ordena a Tamara una misión que ella, una nueva misión que abraza con mucha alegría, porque le indica que tiene que contactar revolucionarios en la Argentina. Y esta es la última vez que Tamara Busque va a visitar su país. Y es ahí donde, bueno, se contacta con Ciro Bustos, que después llegará junto con Regis Debray. En marzo del 67, cuando lo lleva, el tercero, que no recordaba yo, era Juan Pablo Chamo, llamado el Chino. Los acompaña hasta Ñancahuazú. Pero en ese momento habían desertado 2 bolivianos. Y entonces eso le da la pauta al Che, que ya está descubierta, ya no puede estar más descubierta Tania, y no tiene otra alternativa, cosa que a Tania la alegra muchísimo, porque el Che quería preservarla como agente, de incorporarse a la guerrilla. Los delatores son Vicente Ricabado y Pastor Barrera, después de esto que caiga el olvido sobre ellos. Bueno, no puede volver a La Paz, por supuesto, y es reconocida por su gran valentía, por su excelente preparación y alto espíritu de combate. Está en la retaguardia. El 27 de marzo la ordenan que esté en la retaguardia, como vos bien señalaste, y a veces queda a cargo ella sola del campamento, munida de su ametralladora de 30 milímetros, que ya sabía ella manejar muy bien, porque en Cuba había recibido las prácticas de tiro. El jueves 31 de agosto, ella portaba su carabina, su mochila, llevaba un cassette, en ese momento era un cassette, con grabaciones de esas canciones que ella recopilaba en los pueblos andinos, y va con Paco, José Castillo Chávez y Juan Vitalio Acuña, y en algún momento tienen que cruzar el Río Grande.
recibe un disparo, como muy bien ya dijo Ivana, en el pulmón, y el negro, es decir, el doctor José Restituto Flores Cabrera, un médico peruano que acompañaba y a quien el Che le había encomendado que cuidara de Tamara, trata de retenerla, pero la corriente se la lleva y una semana después recogen su cadáver. En la mochila están estos elementos que les digo y también libretas donde llevaba una prolija versión de los gastos, de los enseres, de las vituallas, de la munición que había que comprar o ya se había comprado. Hay fotos del cadáver de Tamara, pero no quise incluirlas acá. Los soldados escoltan el cadáver hasta el cementerio con esa preparación que le dieron las mismas mujeres que quisieron arroparla, con una muestra de reconocimiento a esta guerrillera que ya había empezado a ser leyenda. Antes de morir ya era legendaria e inclusive se dice que en el ejército boliviano le temían a Tania. Era la única mujer guerrillera. Era la única mujer guerrillera aquí en Valle Grande. Asiste Barrientos porque quiere ver con sus propios ojos, quiere constatar si esa era la Laura Gutiérrez Bauer que él había conocido en los elegantes salones de Bolivia. 6 semanas más tarde cae el Che en la quebrada del Yulo. Los restos del Che van a ser objeto de una búsqueda inclaudicable hasta que finalmente son rescatados, y también en esa misma corriente de rescate se logra localizar, porque se habían perdido la memoria de dónde estaban los restos de Tamara. Se recuperan los restos de Tamara y envuelto el féretro en la bandera cubana, marcha a recibir sepultura en esta tercera patria que ella realmente tanto amó. Ya la llaman, en Cuba la llaman Tania de la América Latina. El Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, en el sur de Santa Cruz, se disgrega, pero la leyenda, el aura de esta mujer va a perdurar. De manera tal que no era Tania una jovencita atraída tan solo por la leyenda del Che que se acercó a colaborar con él. Era un cuadro político y militante de fuste. No sería raro que tuviera conexiones con la KGB. No sería raro, eso puede ser. Y hay un agente alemán, Günther Mendel, era doble agente, se pasó a la CIA, que inventó toda una historia. Inventó toda una historia que tuvo poca repercusión, pero un compañero mío de 7 días, ex compañero de 7 días, lo desmanteló en la historia. Porque pretendían esta historia, Mendel, hacer creer que Tania había sido agente soviética para hacer fracasar el plan del Che. Algo tan burdo, tan elemental que ninguna criatura de jardín de infantes podría creerlo. Bueno, hizo una nota muy interesante este compañero y se publicó en 7 días. La participación de la mujer en las luchas, en las distintas luchas, las luchas cotidianas, sin armas de fuego, con armas, es notable en nuestra historia y visibilizada durante muchos siglos. La participación de la mujer en la gesta liberadora de América tiene en Tamara Bunge una de sus principales protagonistas. Modesta, la modestia la caracterizaba, inquebrantable, inclaudicable y fiel hasta el último momento. Yo creo que tiene mucho que decirnos Tamara todavía. Yo traté de resumir acá su vida con algunos detalles, ya lo había hecho muy bien Ivana, y destacar que el sueño de la patria grande es posible. También radica en nosotros que contribuyamos a esto.
Estamos en un momento muy difícil, después de una historia que parecía allanarnos el camino para la segunda independencia. En este momento, este camino se ve acelerado. Mañana, 1 de septiembre, y disculpen, parece que salto de un tema a otro, pero tiene que ver también con la idea del ideario de Tamara Bunke y de nuestro querido Che Guevara. Mañana, 1 de septiembre, se prepara una especie de escrache a distintas embajadas venezolanas en distintos países del mundo. A las 13, los que nos sentimos parte de ese sueño americano nos hemos convocado para abrazar la embajada venezolana aquí en Buenos Aires, en la avenida Luis María Campos. De manera tal que, bueno, los ejemplos de estas vidas animan nuestros pequeños corajes. No vamos a compararnos nosotros con estas figuras, pero nos animan a alimentar nuestra llama de rebelión. De manera tal que, bueno, les agradezco la escucha, agradezco al compañero que me trajo un dato muy interesante, agradezco a Ivana, y sé ahora que Tania, qué lindo nombre que puso. Lo eligió ella. Seguro. Le preguntaron qué nombre quería ella ser y ella... Y Tamara elige Tania porque es una revolucionaria soviética. Sí, entonces, bueno, sin duda la mirada que le va a dar nuestra Tania va a ser riquísima, y bueno, yo me propongo tomar nota también de lo que diga. Gracias. Quiero agregar algo muy chiquito. A instancias de su madre, de Nadia, que también se persigue, a instancias de su madre, Nadia, que también se persigue la recuperación del cuerpo de Tamara. Pero quiere que descanse en Cuba. Exactamente, llevarla a Cuba, la tercera patria también es una idea de Nadia, así que quiere que descanse en Cuba bajo la bandera cubana. Bien. ¿Cuántos años estuvo en Bolivia? 2 años. 2 años de preparación y meses Y 5 meses en guerrilla. total. De guerrilla. 2 años y 5 meses. Me parece que me va a disparar. Ya que estamos así tan acá arriba. ¿Se escucha ahí? Si no hablo, tengo voz, ¿no? Cualquier cosa me avisa. Tiene voz de docente, así que... Claro, estoy acostumbrada a estar. Bueno, yo primero les agradezco mucho por invitarme a esta mesa, la verdad que me gustó mucho la idea. Y a propósito de eso, creo que habría que pensar, esto es un pequeño paréntesis, qué hacer el año que viene, que son los 50 años. Exactamente. Importante. Sí, sí. Y bueno, voy a empezar en realidad por 2 pedidos de disculpas. Uno es que voy a hacer un párrafo autorreferencial, pero solo uno, porque es como inevitable, entonces la verdad que no lo puedo evitar, esta vez por lo menos. Y la otra es que me salió un poco breve, digamos, pero bueno. Como hija de una joven pareja de los 70, a Tamara Bunke le debo mi nombre. Cuenta la novela familiar que una vez el policía que estaba en el camino diario hacia la escuela la paró a mi mamá y le preguntó por qué Tania. Ella respondió que a mi papá le gustaba mucho el tango, lo que era verdad al fin y al cabo. Recuerdo la pose incrustada de mi mamá haciéndose la tonta, digamos, y la pose prepotente de aquel muchacho que le explicó a mi mamá quién era la verdadera Tania. Resonaron 2 palabras igualmente violentas en mi cabeza: guerrillera y puta. Durante la dictadura yo estaba en la escuela primaria y me crié sabiendo que había secretos y que si me preguntaban en la calle o en la escuela por qué me llamaba Tania, debía acudir a nuestra Tania tanguera. Debo confesar que no sé mucho de ella. Bueno, en realidad ya repusieron bastante de la biografía, así que por suerte no voy a hablar de la biografía. Pero de lo que pude ver, que en realidad ahora me completaron mucho más la historia, pero de lo que pude ver mientras preparaba esto, me quedó la sensación de que había mucho detrás de esa historia, mucho que no se sabe, que nunca se sabrá, que se sabe y no se dirá, que se perdió
y quizá por ello mismo, o no importa, han proliferado algunos mitos que terminan siendo su propia imagen. Nuestro imaginario está lleno de mitos, ya que son un modo sencillo de recordar e instalar ideas que de alguna manera nos conforman. Pienso el mito como aquel relato que, según Barthes, oculta su intensidad histórica para simplificarse y proponerse como natural, como si siempre hubiera sido así. Leyendo y haciendo memoria para esta charla, recordé dos aspectos míticos de Tania, que arman un composé hagiográfico. Era linda y era la novia o amante del Che. Por fidelidad al mito, digo que es irrelevante que sea o no así. Lo que me interesa, en todo caso, es analizar las consecuencias que tienen ambos enunciados en nuestro imaginario. Es decir, me pregunto, ¿qué núcleos ideológicos se cuelan bajo estas palabras? Ambos aspectos arman algo así como el doble femenino del Che Guevara. Insisto, hablo del mito, y lo digo desde un lugar en que me recuerda a Manuel Puig, en el sentido en que a mí, como a él, me encanta el melodrama. Y desde allí puedo imaginar a esta joven bella, guerrillera, con la mirada clara, un rulo que cae sobre la frente y una boina de costado. Encima, amante de un casi Latin lover, como era el Che en aquella foto en la que está posando, tomando mate en la selva boliviana. Más aún, la foto de Tania es una imagen, si lo pensamos, bastante parecida a la de Evita, pero la Evita de los montoneros, como aquella foto en la que tiene el pelo suelto y se la ve joven, desafiante y bonita. Me pregunto, ¿y si resulta que era fea, tenía la boca torcida, era visca o medio deforme? ¿Y si solo era la camarada del Che? ¿Y si no era heterosexual? Y lo que quizás hoy sería lo peor de lo peor, sobre todo con algunas declaraciones de un obispo de La Plata, si no le interesaba el sexo, no sé, no importa. Pero lo que sí creo es que imaginarla bonita, deseada y dueña de un hombre, encima como el Che, es una imagen tramposa, al menos por dos razones. Por un lado, porque nos deja bajo la red del patriarcado, ya que la pensamos con paradigmas sexistas. Así, la feminidad se define por ser agradable para los otros y por pertenecer a un hombre. Y por otro, el mito oculta o matiza otras características que sí son subversivas de los estereotipos de género. Por ejemplo, el hecho de que una mujer haya decidido comprometerse en la causa revolucionaria y hacer de ello el sentido de su vida. Y sacarla entonces de la novela de amor. Esto habla de autonomía, de independencia y de decisión, con conciencia de sus consecuencias, es decir, un modelo subjetivo de género completamente transgresor. Las antecesoras. Una de las principales premisas del feminismo de la diferencia era el de la recuperación y creación de genealogías femeninas que de algún modo nos muestren una tradición alternativa a las figuras femeninas del patriarcado. Entonces, ¿quiénes podrían ser sus antecesoras? Pienso en una Rosita Guerra encabezando la revista La Voz de la Mujer a fines del siglo XIX, y ni hablar de Juana Zurduy, Juana Manso, Elvira Rawson, o las que levantan las banderas del feminismo, como Julieta Lanteri o Salvadora Medina Rubio. Dentro de la historia del comunismo saltan enseguida los nombres de Alejandra Kollontai y de Rosa Luxemburgo. Y quizás no resultan tan evidentes otros nombres femeninos que se ganaron un lugar en el Partido Comunista Argentino, como podrían ser María Luisa Carnelli, quien aparte de escritora fue corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española, o María Luisa Oliver, que rompió con su propia clase y colaboró también en la causa española. O la más desconocida Amparo Mon, que escribía en la revista Contra y desde ella ya advertía en los años 30 acerca del sometimiento de las mujeres por parte de los hombres, sean marxistas o no. Era la compañera de Tuñón. Claro, la compañera de Tuñón. Sí. Es lindo personaje el de Amparo Mon. Sí. Las herederas. La herencia de Tamara Bunge es obvia. Su imagen se confunde fácilmente con la de nuestras madres, es decir, con las de tantas mujeres militantes en las organizaciones de izquierda de los 70.
que luego engrosaron listas tenebrosas de desaparecidas, torturadas, exiliadas, detenidas o sobrevivientes en el mejor de los casos. Estas mujeres, al tomar las armas, al formar parte de aquellas fuerzas políticas, rinden homenaje o mejor aún reviven a aquella Tania que sería una suerte de hermana mayor. Recordemos que en los 70 en Argentina convivían al menos dos modos subjetivos de ser mujer. La mujer doméstica, es decir, aquella que ocupa el espacio privado y cuyos objetivos de vida pasan por las relaciones parentales, ser madre o ser esposa. Esta imagen que se impone con fuerza al inicio del siglo XX, que a partir de los años 50 va decayendo pero nunca desaparece. La dictadura, sin ir más lejos, la enarbola, la difunde y defiende mientras oculta la participación de mujeres en sus propias acciones y se ensaña con las mujeres militantes. Y aquel policía del inicio fue muy preciso, guerrillera y puta, es decir, una doble condena por ser de izquierda y por desobedecer a los mandatos de género. Y esa mujer desobediente es la mujer independiente, liberada, que puede hacer su vida de forma autónoma, la que participa de la vida cultural y política de su época. Me parece importante sumar a la palabra genocidio la de femicidio, porque los militares no agredieron por igual a hombres y mujeres, sino que hicieron hincapié en destruirlas en tanto sujeto femenino. Prueba de ello son las violaciones sistemáticas, que hace muy poco fueron reconocidas como crímenes de lesa humanidad, y el robo de sus hijos. Lo más siniestro es que encima, en muchos casos, los hayan criado a los hijos. Esto, ya lo sabemos, es sin duda uno de los hechos más traumáticos de nuestra historia. Ahora bien, ante el terrorismo de Estado, fueron de nuevo las mujeres las que salieron delante desde lugares completamente tradicionales, las madres y las abuelas. Ellas encarnaron otras premisas del feminismo de los 70. Lo personal es político. Y desde la acción misma fueron transgresoras de los roles de género, ya que hicieron de dos figuras naturalizadas por el patriarcado subjetividades políticas. Después de ellas, la familia nunca volverá a ser una institución apolítica. Para terminar, nosotras. Personalmente me interesa rescatar de Tamara Bunke el compromiso, la valentía y el amor por aquello en lo que creía fervientemente. Podría mencionar mujeres militantes, políticas comprometidas no solo con el marxismo, sino también con el feminismo. Bueno, por acá pasaron Fanny Elderman y Loana Berkins. Podría mencionar que ni una menos, fenómeno complejo de pensar todavía, se instaló la intolerancia ante episodios que ahora sí tienen un nombre específico. Sin embargo, prefiero terminar con algunos personajes femeninos que nos dejó la literatura. Pienso, por ejemplo, en la mirada ingenua de aquella niña que vivía entre secretos y palabras prohibidas en la Casa de los Conejos, novela medio biográfica de Laura Alcoba, o el viaje necesario y doloroso a la vez de la hija que encuentra los restos de su madre, cuando ella ya era adulta y madre a la vez. Me refiero a Aparecida de Marta Dillon. Pienso en aquella mujer que aprende a ser madre criando al hijo de una amiga muerta bajo la represión, en el doc de Matilde Sánchez. Son pocos ejemplos, elegidos al azar, de una literatura que nunca dejó de imaginar, con el horror a cuestas, cómo eran esas mujeres que lucharon, cómo eran sus hijos, sus compañeros, sus amigas, y entonces, cómo somos nosotras, con esas historias que configuran el mapa de nuestras identidades. Muy bueno.